Bienvenido, bienvenida a una cita contigo. Soy Ana González y te doy la enhorabuena por regalarte este tiempo para ti. Si sientes que este podcast te inspira y te ayuda a crecer, compártelo, suscríbelo y ayúdanos también a hacer crecer esta comunidad de personas y profesionales que apostamos por nuestra transformación hacia el bienestar. Hoy tengo el enorme placer de abrir de nuevo las puertas a este espacio a alguien muy especial para mí, no solo uno de los coaches ejecutivos más reconocidos en Estados Unidos y Latinoamérica, sino que además tengo el privilegio de llamarlo maestro y mentor desde hace años. Ya lo has escuchado en otras dos conversaciones profundas y transformadoras aquí en el podcast Una cita contigo y hoy regresa para abordar un tema urgente y necesario: la espiritualidad en el ámbito laboral. Doy la bienvenida a José Manuel Benavente, que es una alegría volverte a tener aquí, maestro, mentor, y charlar Hola, contigo. hola Ana, hola, ¿cómo estás? El placer también es mío igualmente. Para mí es genial poder estar en este espacio contigo, o sea, feliz. Muy bien, pues vamos a hablar precisamente de un tema que, bueno, pues ahí está, ¿no? Entrando poco a poco en el ámbito empresarial, pero yo quisiera que comenzásemos, pues, que tú nos iluminases un poco, según tú, qué es para ti esto de la espiritualidad y después, más concretamente, la espiritualidad en el ámbito empresarial. Ok, mira, hay el tema del juego de palabras no ayuda mucho Ujú. realmente. Y cuando entramos en el ámbito empresarial, ayuda menos. ¿Por qué? Porque hay una grandísima cantidad de personas que mezclan lo que es la espiritualidad con otros temas como puede ser la religiosidad, no porque una sea mejor, peor, no, porque son cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, la espiritualidad está basada en el descubrimiento de uno mismo, en un camino individual de uno mismo transitado por uno. La religiosidad está basada en una enseñanza externa, en un camino que puede llegar a ser colectivo o un camino que puede marcar una enseñanza o una doctrina. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, estoy separando los términos, ¿verdad? Ujú. La espiritualidad está basada en una conexión interior y un significado de doctrina interior, Bien. que evidentemente va a tener sus creencias. La religiosidad está más basada en una adoración a algo exterior. Ujú. Y ya a nivel de práctica, de aplicación, la espiritualidad está basada en, vamos a llamar prácticas o rituales, como puede ser meditación, mindfulness, reflexión. La religiosidad está basada con ritos y prácticas como liturgia, sacramentos y rezos. Como verás, hay una diferencia muy grande, ni mejor ni peor, son diferentes, ¿ok? Y cada persona que lo quiera practicar de una forma u otra, evidentemente, lo puede hacer compatible y coherente. Eso ya es a elección del usuario, a cada quien lo que le haga sentir bien, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, Ujú. completamente diferente, ¿ok? Por ejemplo, por cerrar ese puntito, Sí. en la espiritualidad eh, vamos más a valores universales. Y esos valores universales son conexión con lo universal, sin intermediarios. Y esa conexión con lo universal, con la vida, también se le puede llamar, es que hay que ir con mucho cuidado con las palabras en estos temas, ¿no? Conexión también con Dios, cada uno con lo que crea, ¿no? Ujú. Eh, no hay riesgo de exclusión. En la religiosidad puede haber riesgo de exclusión si no sigues los mandatos o lo que marque la práctica que tú individualmente tienes que hacer respecto a la comunidad, a la religión que sea o lo que sea. ¿Ok? Básicamente, por ponerlo en contexto, no hemos hablado de empresa todavía, Sí, era por ponerlo en contexto. claro. ¿Ok?
De hecho, tú lo has dicho, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con las palabras y que podemos encontrarnos, sobre todo en ciertos ámbitos como el empresarial, ¿no? A la hora de presentar, pues, el poder integrar la espiritualidad en la empresa, ¿no? Esas palabras también que se utilizan, ¿no? Es así, ¿no? Me imagino que te encuentras tú en el ámbito empresarial con, bueno, pues con que tienes que matizar muy bien, explicar muy bien para que se entienda esto que nos has explicado. Pues de entrada te voy a decir una palabra que ha sido realmente maravillosa para todos y es la palabra bienestar. Hmm. El bienestar viene a hablar de la espiritualidad, pero en el mundo empresarial el bienestar es abierto, unas empresas más u otras menos, ¿eh? Eso cada uno también, dependiendo de su cultura, su forma, su enfoque de empresa. Pero el bienestar es abierto, se habla con tranquilidad. No puedes utilizar la palabra espiritualidad todavía con libertad. Ya. Todavía. Pero si buscásemos una comparativa en las palabras, yo recuerdo 1995, ha llovido mucho, España, no podíamos utilizar la palabra coaching, Hmm. porque también era tachada de secta destructiva, tal cual. Y a veces yo pienso, digo, caramba, si llega a haber redes sociales en 1995, posiblemente el coaching ni avanza, ¿no? Porque nos hubieran quemado la hoguera a todos, ¿no? Y sustituíamos la palabra coaching por la palabra consultoría y la Ujú. palabra coach por la palabra consultor. Imagínate ahora que unos se abrirán a seguir un proceso de coaching o no, pero es conocido, es aceptado Habitual. y la gente más o menos sabe lo que es, con más pureza o con menos pureza, pero saben lo que es. Entonces, de entrada, en el ámbito empresarial, lo bueno que encontramos es que hay apertura al bienestar. Ujú. Y bienestar o realmente espiritualidad, ¿qué es realmente esto? Porque a lo mejor espiritualidad, o sea, que vamos a trabajar, vamos a prender velitas y vamos a estar adorando, pues no, para nada. Es mucho más aterrizado de lo que parece, muy aterrizado, ¿eh? Realmente la espiritualidad en la empresa es reconocer la dimensión humana, o sea, darle importancia y que el humano deje de ser capital humano, que deje Mm. de ser recurso humano, Mm. que pase a ser humano por derecho sin ningún tipo de otro adjetivo. ¿Ok? Es como que en el trabajo tú puedes encontrar sentido a tu vida, a lo que tú haces. Y esto es lo que ahora está en plena transición. Y muchas empresas lo están sufriendo. Lo están sufriendo. ¿Por qué transición y por qué se está sufriendo? Porque las nuevas o últimas generaciones que se han ido incorporando al ámbito empresarial, pues ya no cambian dinero por tiempo, cambian sentido de vida por propósito de la empresa y que ese propósito sea por lo menos coherente para mí o que no me haga ruido. Ujú. Ujú. No será el mismo, evidentemente, pero puedo manejarme, lo puedo manejar. Y esa transición está siendo dolorosa, con niveles de ausentismo laboral, de rotación de personas, de fuga de talento, de no llegar a resultados, de malos climas laborales. ¿Por qué? Porque está cambiando. Los primeros años, esto no es de ahora, ya llevo unos cuantos años, ¿no? Los primeros años las empresas se quejaban mucho de que esto pasaba, era normal y era hasta entendible la queja, ¿no? Porque era como un impacto, ¿no? O sea, que viniese alguien y que te dijese, mira, te hemos seleccionado y la persona dijese, ok, ahora me toca a mí preguntar. Mi despacho tiene ventana, aquí hay, los sábados se trabaja, aquí hay viernes flexible, ustedes tienen políticas de equilibrar vida personal. Oh, no interesa, no interesa, no interesa. Pero claro, han ido pasando los años, han ido incrementando de una forma exponencial las personas que valoran eso y ya las personas en las que me incluyo, que no nacimos
con eso hemos ido adoptándolo, diciendo, carajo, pues tu carajo tienes razón. Ujú. ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Y busca esa espiritualidad, que dejemos de ser número, que dejemos de tener valor solo por lo que conseguimos. Es profundo, ¿no? Es fomentar en la empresa valores como la compasión, el sentido de comunidad, la autenticidad de la empresa, la autenticidad de las relaciones, que la empresa genere escenarios donde tú puedas realmente crecer como persona. Ya no el crecimiento de supervisor, supervisado, ahora yo, mi encargado, mi jefe directo, y yo voy ahí, ahora soy el director de no sé qué, luego puedo ser, y luego puedo llegar aquí a regional. No, es un crecimiento que no digo que no tenga que estar, cuidado, ¿eh? Ujú. Esto es un tema de un crecimiento más en lo personal, en lo profundo. Es humanizar a la parte de las personas, sin más, simplemente porque eres persona, ¿ok? Esa es la dimensión, esa es la dimensión espiritual que se está buscando, bienestar. Eso es. Y más allá incluso también del propósito, es como un sentido también de trascendencia, ¿no? De lo que uno hace y aporta dentro de la organización. Y como tú bien decías, ¿no? Esa conexión humana, también necesaria esa transparencia, ¿no? A la hora de comunicar y que esos valores de la organización que a veces solo se quedan en el papel, se palpen, se vivan, ¿no? Y estén, en cierto modo, alineados con los de las personas que lo integran. Voy a poner algún ejemplo. Ujú. Yo, por ejemplo, cuando tenía 20 años, yo trabajaba en una fábrica. Yo recuerdo que llegaba Navidad en España y los empleados lo que esperábamos era, recordarás, Ana, es que Sí, esperábamos una cesta de Navidad, ¿verdad? sí, sí, sí. Y todos esperábamos este año la cesta, ¿cómo va a ser? Va a traer el queso, el jamón. Ah, pero la cesta este año no traía jamón, no traía champán y no traía no sé qué, o sí. Y tú te vanagloriabas, se lo contabas a todo el mundo. En mi empresa, la cesta es la cesta más un jamón. ¿Ok? Aquello evidentemente se fue perdiendo. También tenemos personas que dicen, voy a poner otro ejemplo, pero personas que decían, yo trabajo en Coca-Cola. Ya. Era más un reconocimiento o una conexión con la marca donde Ujú. trabajaba. Eso se ha ido perdiendo. Las nuevas generaciones no solo quieren trabajar en esta firma o en cualquier otra, sino quieren tener sentido a lo que hacen en esa firma, ¿no? Ahí Y en es. esto hay empresas que llevan una ventaja. Realmente llevan una ventaja porque han ido aplicando técnicas, pero sobre todo la han ido incorporando en un estilo de una cultura empresarial. Es Ahí decir, está. está impregnado. Si tú se lo quitaras hoy, la gente entraría en shock, ¿verdad? A veces es un poquito de entender cuando en tu empresa tú llevas 30, 40 años y es un estándar. No lo entiendes lo otro. ¿Por qué? Pues no lo has vivido. Luego iré poniendo más ejemplos concretos Ujú. para Claro. que puedas diferenciar una cosa de la otra. Porque a veces son cosas muy impactantes y a veces son muy sutiles. Pero todas tienen que ver con esa espiritualidad y ese bienestar. Y a raíz de esto, que las empresas vean, las que todavía no han dado ese paso, qué beneficios les puede acarrear, ¿no? El poder incorporar esa espiritualidad, ese bienestar, esa trascendencia, ¿no? En sus organizaciones. ¿Qué beneficios les reportan así a grandes rasgos? Pues mira, hay estudios. Ujú. ¿Por qué? Porque estamos en un momento, posiblemente antes también lo era, donde la gente te dice, esto está demostrado científicamente, todo tiene que estar demostrado científicamente. Sin embargo, mucho de lo demostrado científicamente nos está enfermando, nos está matando, nos está inflamando y nos está no sé cuánto con tanto. Pero bueno, tiene que tener un estudio científico. Perfecto. Ok. Pues hay estudios de esto. Mira, te voy a leer. La Universidad de Michigan muestra que empleados con sentido de propósito en la empresa
son un 147% más comprometidos. Un 147% es como mínimo para hacérselo ver. O sea, una de las quejas de las empresas donde yo voy a trabajar y me buscan es la falta de compromiso. Claro. Falta de compromiso. La gente tiene falta de compromiso. Es que la gente, entonces, están buscando que el problema es en el otro, ya tenemos problemas. ¿Ok? Pero hay más estudios. Mira, la consultora PricewaterhouseCoopers, nos dice que trabajar la espiritualidad en los empleados en la empresa, ¿ok? Reduce un 50% que el talento se vaya. O sea, qué Pero, importante para la retención. claro, es que estamos hablando de que son estudios además de Price, una de las Ujú, consultoras más grandes del mundo, de ujú. la Universidad de Michigan. Son universidades reconocidas. Pero además te voy a dar más datos que los hay, ¿eh? Hay más datos. Hay una empresa que está dedicada a los seguros de salud, cuyo implementaron simplemente el mindfulness. No hicieron más. El Bueno, mindfulness. bien. Y lo sostuvieron. Y lo Ajá. sostuvieron. ¿Ok? Y luego contabilizaron solo la parte de la reducción del ausentismo laboral. O sea, la gente que no va a trabajar porque no quiere y presenta en España es una baja, aquí es una licencia médica, ¿ok? Ujú. Porque le duele el no sé qué y el no sé cuánto, evidentemente muchas veces sí está justificado. Bueno, pues el ahorro anual por empleado lo valoraron en $2.000. ¿Por Importante. qué han tenido que hacer todo esto? Han tenido que hacer esto porque hay que demostrarle a la gente que está en el mental, en el ego, en la racionalidad, en las cosas de antes, que esto no sirve. Bueno, mira, datos científicos, datos medidos, de instituciones más que prestigiosas y más que respetadas, ¿ok? Pero mira, te voy a poner otro dato más. La empresa 3M, Ujú. empresón, ¿ok? Eh, Da el 15% del tiempo laboral para proyectos personales. Por ejemplo, esa empresa, después de implementar esas políticas, bueno, pues salió una idea de negocio como fue el post-it, Fíjate. wow, que todos tenemos hoy en día en la casa o en Sí, la sí, oficina. sí. Por todos lados anda. Fíjate que son casos muy claros de reducción o de aumento de beneficio, de reducción de gasto o de que la gente se sienta mejor. Por ejemplo, imagínate, pusiésemos el ejemplo de 3M. 15% de tiempo, ellos lo llaman 15% del tiempo sagrado. Qué Ellos bueno. lo llaman así. Imagínate a esta gente si le quitasen eso ahora. Claro. Los resultados se iban al piso. Ujú, ujú. El talento se iba de allá, pero a marchas forzadas. ¿Por qué? Porque cuando la gente vive esos beneficios, la gente no quiere saber de otras cosas. Fíjate que hasta ahora en la conversación, Ana, no hemos hablado de dinero, ¿eh? Ya. Nada, Pero nada. es palpable Bien, en la cuenta de resultados. totalmente, totalmente, Pero totalmente, es que además, aparte de esos números, también en la creatividad, como hemos visto, ¿no? totalmente. Eh, Fíjate, en- es que si yo aplico, por ejemplo, el mindfulness, mis empleados que yo quiero no se van a ir, ay, hermano, posiblemente se vaya alguno. Ahora, se van a ir menos claro. y particularidad, el que se va a ir dejando un legado, Ujú, ujú. se va a ir construyendo, se va a ir dejando algo que otra persona lo puede continuar. Y además tú te vas a alegrar. ¿Por qué? Porque esa persona se va a ir mucho más arriba. Y tú lo vas a celebrar. Y vas a poder contar esa persona para un futuro proyecto, para una consulta, o a lo mejor porque son amigos simplemente. La gente sale de las empresas y parece que todo el mundo está reñido, está peleado. Señores, no pasa nada. Esto es la ley de vida. O sea, Claro, wow. claro. Ok, bueno, pues sí que tenemos datos, ¿eh? Como habrás visto. Sí, 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 que apoyan, que además esto es una tendencia, también es necesario que cada vez más las empresas que no lo estén aplicando son las que van a quedar
pues eso, como última opción, ¿no? También a la hora de elegir incorporarse a ellas. Mira, la Universidad de Harvard tiene incorporado un plan de mindfulness diario para los estudiantes. Es decir, no hay esto que tú dices, pues los jueves y los viernes de Ya. 5 a 7 no, todos los días tienen salas creadas para mindfulness, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ajá. Tú acudes allí a hacer tu práctica de mindfulness porque está habilitado el espacio, está ambientado, está no sé qué. ¿Qué tienen ellos? Tienen talleres de 3 o 4 horas donde te enseñan a poderlo practicar, sobre todo para aquellas personas que tienen un mentalazo súper fuerte y se les dificulta y la gente va a hacer esas cosas y para ellos es lo más normal. ¿Qué va a suceder? Estas personas que tienen esas prácticas, cuando se incorporen en el ambiente laboral, pues, van a implantar eso o van a pedir que esto se implante. Claro, y de esta forma que tú explicas, por ejemplo, en este caso en el que el espacio está creado, es como una Mm. forma de integrarla también como sin forzar, ¿no? Porque también, aunque es una demanda cada vez más creciente de los propios empleados, sí que es cierto que hay también reticencias, ¿no? Y a veces piensan, bueno, ahora me toca hacer esto, aunque hay personas que realmente, ¿no? Pues, bueno, pues se niegan a lo mejor a entrar todavía o a entrar de forma, digamos, como obligada, ¿no? ¿Te has Te voy a encontrado con esto también? Y te voy a compartir 2 ejemplos. Los propietarios de la empresa eran personas muy, muy, muy religiosas, pero, o sea, llegaban al fanatismo religioso. Entonces, en su empresa incorporaron una política en la que todos los días a las 8 de la mañana se rezaba. Pero claro, era el rezo de la religión en concreto que ellos procesan. Claro. Ni, ni buena ni mala, o sea, en concreto la de ellos. ¿Qué empezó a pasar, Ana? Que había gente que en el rezo, pues estaba, se quedaba parado allí, estaba, pero no rezaba porque no era su religión, no era su creencia o lo que. ¿Qué pasaba? Lo sacaban de la empresa. Imagínate lo que eso llegó a generar. Y se mantuvo durante un largo periodo de tiempo hasta que al final se dieron cuenta de decir, se nos van a ir todos. O sea, es que se nos van a ir todos. ¿Por qué? Porque era obligado y había consecuencia Ya. si tú no lo aplicabas, ¿no? Pero fíjate otro ejemplo que sí que te voy a dar. Esta empresa, o sea, son naves industriales muy grandes, donde tú te encuentras allí posiblemente a 1.000 personas cosiendo, ¿ok? Entonces, las máquinas de coser son todas eléctricas, todo el mundo tiene asientos ergonómicos y todo, o sea, cuidan mucho esa parte, ¿no? Mm. Muchas cuidan estas cosas mucho, ¿no? De tanto coser, tanto hilo, tantas máquinas, sueltan a veces como un polvito, ¿no? Ok, esta empresa implementó una política que era cada hora la gente se tiene que parar y hay varios entrenadores que se ponen allí y durante 5 minutos les hacen un ejercicio de estiramiento y de movimientos. ¿Para qué? Para activar el cuerpo, para que no estén tantas horas y ahí en ese momento aprovechan y pasan con unos de esto Secadores. de polvo para que aspiren ese polvito que pueda quedar por allí, ¿no? Qué bueno. Bueno, lo curioso es que cuando implementaron la política y llegaban esa hora, marcaban por una voz, tocaba una bocina, la gente se paraba, lo practicaban muy poquitos empleados, muy poquitos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, cuanto más cosen, más ganan, Ya. pero no están mirando el costo de eso. ¿Qué implementó la empresa? Apagaba el suministro eléctrico de las máquinas 5 minutos cada hora. Ujú. O te paras o tu máquina no va a funcionar. Claro, Y claro. así o sea, así pudieron incluirlo. Esta era una parte un poco obligada, Mm. pero era un beneficio mucho más allá.
Claro, y también Hoy, para la salud, incluso a claro, la hora de poder totalmente. aspirar. De hecho, yo veo, no sé si tú tienes esa sensación también, José Manuel, de que dentro de unos años se hablará de la espiritualidad y el bienestar en las empresas, igual que se habla hoy en día de la seguridad laboral, ¿no? Entonces, Totalmente. se estará claro que es una parte más necesaria a integrar y sí que me gustaría que me explicases a lo mejor ejemplos concretos, aparte de estos que nos has dicho, de cómo la trabajas tú a nivel de organizaciones, de empresa, cuáles son esas prácticas, aunque ya nos has dado pinceladas, pero qué es lo que tú llevas a las empresas con esta parte de tu trabajo. Mm. Mira, hay dos puntos fundamentales para poder introducir estas cosas en el ámbito empresarial. Ujú. La primera es no tener prisa, Bien, no tener prisa, no tener prisa. Eso es muy importante. Hay que ir, es muy bonito ir y, ay, hemos implementado esto y la gente hace y hace el pino puente. Es muy poquito, paso a paso. Entonces tiene que empezar con cosas muy básicas, fáciles o incluso divertidas, ok. Y luego es muy importante trabajarlo en dos aspectos. Uno es la propiedad de la empresa o los que mandan o el CEO tiene que apoyarlo desde arriba. Eso es fundamental. Y si ese paso se lo saltan, no va a funcionar. claro. No va a funcionar. Aunque te contraten, aunque empieces, alguien se va a quejar, alguien va a ir allá y va a decir, ah, eso que estamos haciendo es un disparate. Y luego hay el CEO que no sabe nada de lo que están haciendo y entonces que puede entender que lo que se está haciendo es perder el tiempo. Entonces, desde arriba tiene que estar apoyado y tienen que estar muy claros. ¿Por qué también? Porque si desde arriba bajan el ejemplo, es Claro, mucho más creíble, es mucho está más claro. coherente. ¿Ok? Y luego a todos los, dependiendo que cada país tiene una cultura, ¿no? Pero dependiendo, los llamemos supervisores, mandos medios, encargados, dependiendo, trabajarles el liderazgo consciente. Ujú. Ellos tienen que ser conscientes de que ellos no están o dirigiendo, supervisando un equipo, una dirección, y que única y exclusivamente aquí es conseguir el numerito. No, no. El numerito del objetivo se tiene que conseguir. Pero además de eso, somos personas, somos seres humanos. Tenemos vida, tenemos casa, tenemos familia, tenemos ilusiones, tenemos no sé qué, pero también tenemos frustraciones y preocupaciones y mil cosas que lo traemos al trabajo. En esto hay una parte que hay que dejar ya de lado y dejarla de decir, no, es que yo cuando voy al trabajo soy uno y en mi casa soy otro. Eso es mentira. Es un cerebro, es una cabeza que incide en todos los lados. Tú sí, durante unas horas en el trabajo a lo mejor te puedes poner una máscara o a lo mejor te la puedes poner en la casa. Pero hermano, eso no es sostenible, ¿no? Entonces, una vez tenemos claro que está apoyado, ¿no? Desde arriba está apoyado y desde esto tú haces un levantamiento de la necesidad que ellos tienen o qué situación ellos pueden tener allí, cuál es la estructura de la empresa, si son más, si son menos, cómo es su productividad, qué espacios tienen. O sea, tú vas viendo porque eso te va a generar el cómo poder entrar, ¿no? Y Ujú. cuando ya entras, tú, por ejemplo, puedes generar, mira, vamos a incluir eh, por ir, como te decía antes, del poco a poco, ¿no? Sí. Mira, un par de días a la semana vamos a hacer técnicas de mindfulness. Oh, pero y entonces sí, 20 minutos. Ah, no, bueno, 20 minutos. Ya la gente no está preocupada por la productividad, por el no sé qué, por el no sé cuántos. Luego, por ejemplo, dice, mira, vamos a incorporar en cultura políticas de desconexión digital. Es decir, cuando ya la gente termina su trabajo y se va a su casa, hay una desconexión digital. No enviamos emails, no llamamos esto, no enviamos WhatsApps y no tocamos narices. Desconexión digital. ¿Por qué? Antes de todo esto, tú te ibas a tu casa y te ibas a tu casa. Ahora no. Ahora es por WhatsApp y si no te escriben o te escriben hasta por LinkedIn si no te encuentran, ¿no? Entonces hacer una política de Eso desconexión. está ¿Para muy qué? bien.
Muy bien. para que eso impulse que la persona tenga vida privada y Mm. vida de trabajo que pueda ser coherente. ¿Qué es incoherente? Que les haces, tratas de hacerle ver a las empresas cuando viene el CEO o un mando medio o el propietario o el accionista o el representante del fondo de inversión. Pues este a lo mejor le importa menos, pero bueno. Y te hace un discurso y te dice, buenos días, aquí somos todos una familia, pero resulta que premian y valoran el desempeño por el que último que se va de la empresa. No, es que este es muy bueno porque se va todos los días a las 8 a las 9. Estamos locos. O sea, estamos poniendo en riesgo el equilibrio familiar de esta persona, la salud de esta persona. Es que no, es que este es soltero y no tiene nada que hacer. Bueno, pues que se vaya al río, tira piedras. Eso es un problema suyo. Eso, como la gente puede disponer de más tiempo, tú lo acompañas con algunos talleres o microcursos de cómo la gente puede equilibrar cosas, cómo la gente puede manejar temas emocionales. Y eso sí lo haces voluntario, Ana. Ujú. De, de entrada, tú lo haces voluntario. Porque fíjate que te he dicho micro. Sí, Tú puedes pequeñas. hacer, tú puedes hacer un gran curso, ¿no? Un Ya. curso para 20, para 30. Y está bien, ojo. Pero lo importante es que más personas en la compañía se puedan beneficiar. Ujú. A lo mejor la compañía no puede invertir en un curso para 300 o a veces con las grandes multinacionales con curso para 4.000. Pues no puede. Además, a ver quién imparte esto. Es Claro. complicado. Entonces es crear los espacios que sean espacios mantenidos. Ujú. Mira, cada mes tenemos un taller de par de horas de temas de cómo equilibrar no sé qué, de vida de no sé cuánto, de vida. Entonces la gente cuando ya tiene políticas en la empresa donde puede beneficiarte de eso, tú le das pautas de cómo la persona puede manejar eso y no es obligado. El tema del cumplimiento del horario de irte a tu casa y todo esto, sí es obligado. Tú tienes que ir a su casa. Por ejemplo, te voy a contar, una de las empresas con la que yo llevo 20 años colaborando, ellos implementaron una política que es, o sea, ellos trabajan hasta las 5. Ujú. ¿Ok? A las 6 cortan la electricidad de los aires acondicionados y de los ascensores. Claro, hay 22 plantas. Claro, ¿No? El que tiene que bajar del 22, un día baja, pero el segundo día dice, no, va a bajar tu padre. Oye, entonces, ¿qué hacen? Les obligan a, señores, claro, no hay aire, no hay ascensor. Y en estos climas tan calientes, el aire es fundamental. totalmente. Fíjate cómo son cositas que tú Ujú. vas implementando. Tú vas viendo cómo la gente responde a todo esto y ahí tú puedes ir subiendo el nivel o la cantidad de personas las que puedas puede ir impactando todo esto. ¿Ok? Claro. Hay otras cosas que tú puedes implementar, como por ejemplo, a mí me gusta llamarle a esto la hora cero. Mm. La hora cero es que dependiendo casos, cada uno es como lo vea, pero una vez, por ejemplo, cada 2 semanas, puede ser semanal, una vez al mes, tú le dices a la persona, mira, lo para que esto no se dice con una programación previa muy estricta. Ujú. Y luego te diré por qué. Vale. Pero imagínate, una vez al mes tú le dices, mira, dentro de 2 días, en la mañana, no vengas a trabajar. O tómate el día. ¿Para qué? Para que pienses en ti, para que pienses en tu vida, en tus proyectos personales, para que pienses a lo mejor cómo te sientes aquí en el trabajo, qué te falta, qué necesitarías para que fluyese todo mejor, para que tenga más coherencia, ¿ok? Eso yo le llamo la hora cero. Puede ser un día, puede ser una mañana, puede ser unas horas, depende de cada uno, ¿no? ¿Por qué no lo hago establecido previamente? Te diré por qué. Porque la gente lo llega a tomar como un derecho y te dice, puede ser el viernes, podría ser el lunes, no que yo así Claro, hago sábado, domingo, lunes, entonces yo me voy a Ibiza. eso Es, es. es Sí. que no para eso, O lo es que no, ocupan, ¿no? Lo ocupan para hacer algo que no va a ser ni reflexionar sobre todo lo que has comentado. Entonces, claro, está muy bien, claro. muy Ah, pues interesante. me voy a ir a la peluquería o voy a ir al ayuntamiento a presentar un no sé qué. Claro.
No, no, no es para eso, no es para eso. Mm, Y luego te voy a decir otra cosa por la que me van a criticar mucho hoy, dentro de posiblemente par de años o 3 años, no lo critiquen. Y es lo siguiente, va a ser una bendición, una gran bendición, la llegada de la inteligencia artificial. Más allá de de ese diálogo que hay ahora de si nos va a quitar el puesto de trabajo o si no nos va a quitar el puesto de trabajo, en las que también me voy a mojar, ¿ok? Sí, rotundamente te va a quitar el puesto de trabajo, ¿ok? Lo podemos disimular, algunos dicen, no, pero te lo va a quitar el que sabe llevar la inteligencia artificial, ponlo del color que tú quieras, te va a quitar o te va a mover la silla, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué yo digo que va a ser una bendición? No todavía, aunque ya se empiezan a ver cositas, Ana. ajá, ¿Y por qué? Porque en las empresas venimos de unos años, de los últimos a lo mejor 25 años, de trabajar mucho la calidad. La calidad, la experiencia del cliente. Antes se llamaba servicio de atención, luego atención al cliente, luego ahora es experiencia del cliente. El cliente tiene que vivir una gran experiencia, que además la palabra experiencia empezó a hablar de ella Disney, los parques Disney. Ellos fueron los que empezaron y los que empezaron a bajarlo que hicieron un joint venture con la consultora McKinsey. De ahí, la mamacita viene de ahí de ellos, ¿eh? Era implementar el servicio de atención, la experiencia del cliente en los parques Disney. De ahí viene la cosa, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué sucede? Calidad, experiencia del cliente, objetivos, cada vez los objetivos más altos que tienen que serlo, ok. Control, cada vez más control, Ana. Presión. Luego, los costes de la vida. Hemos visto que se han ido disparando en cualquier país. Hay algunos que todavía se están ahí aguantando un poquito, ¿ok? ¿Qué sucede? Wow, esto ha hecho que en las empresas tengamos una presión en el día a día y en la productividad muy grande. Entonces, llega un momento en que tú puedes estar en un nivel de exigencia tan grande, y es algo que comparto porque también me lo encuentro, donde viene un empleado, un mando medio, un vicepresidente y te dice, José Manuel, ¿pero de qué tú me estás hablando? O sea, yo no tengo tiempo para ponerme ahí en la posición de no sé qué, que no es necesario, pero en la posición de la flor de loto para pensar en las musarañas. Tú le dices, no he entendido nada, pero te entiendo, pero te entiendo. O sea, el nivel y el ritmo y la exigencia está siendo muy grande, donde hay muchas personas haciendo el trabajo de uno, de dos y de tres, y con muchísima situación, ¿no? Y eso lo voy a unir con la bendición de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando ya hayamos aprendido a manejarla de forma adecuada, está yendo rápido, Ana, ¿eh? sí, Está sí. yendo muy rápido, muy rápido. Cuando ya dominemos el tema de automatizar tareas, de automatizar funciones y de que la IA nos haga trabajos que eran repetitivos, aburridos, tediosos, importantes, tenían que estar, pero eran tediosos, eran de horas y horas, ¿no? De revisar datos, de leer, de implementar, de digitar, de un montón de cosas. ¿Qué va a pasar? Que vamos a disponer de ese tiempo. Y al cerebro hay que tenerlo entretenidito, hay que darle ocupación. Entonces, es posible que cuando todo eso se vaya como incorporando cada vez más, el que puedas disponer de más tiempo y manejemos esa vorágine de, como tengo ahora más tiempo, voy a hacer más cosas. No, hermano, espérate, que ya has hecho 1 millón. Dedícate un poquito más a ti. Ajá. Entonces, es posible que en el horario laboral puedes decir, ok, pues mira, durante media hora de tu jornada laboral puedes leer temas libres o puedes incorporar a verte lo que tú quieras o a practicar mindfulness en horario laboral. O sea, Claro, claro. o que puedas a lo mejor tener tiempos de desconexión o que puedas tener incluso otro tipo de cosas, pero porque Sí. tendrás tiempo. ¿Por qué? Porque el objetivo
va a estar igual, con menos esfuerzo. Sí, con la IA, yo sé, me van a criticar, pues me da igual, lo tengo clarísimo, lo Claro, tengo clarísimo. O sea, la persona que tiene que estar preparando, por ejemplo, los resultados de la empresa, que le dicen, bueno, ¿cómo vamos a tener los resultados de toda la empresa? Resultados financieros, ¿no? De cada mes. O que no, pues lo voy a tener listos el 7, el 10. ¿Cómo va a ser el 7? No, ya estamos en el otro mes, no, tienes que tenerlo el 1. Imposible. Si el día 1 yo no los puedo tener. Bueno, pues la IA los va a poder tener para ti. claro. Tú vas a hacer falta como financiero, pero Pero el trabajo de recopilar, de armártelo, de preparártelo todo, te lo va a hacer la IA. claro, eso está claro. Yo estoy contigo y de acuerdo en eso. Y igualmente veo el tema de la IA como hace, pues eso, años se veían cuando llegaron los ordenadores, etcétera, ¿no? Es algo que vamos a integrar y que está ya palpable, ¿no? Entonces. Es Totalmente. una transición más que tendremos que hacer, pero fíjate que ahí, cuando comentabas, ¿no? De como esa reinvención también que vamos a tener que sufrir, ahí el hecho de que esos líderes especialmente, ¿no? Y bueno, también los empleados en general, pero sepan también estar con ellos mismos, sepan no estar siempre en el hacer, sino en el ser. Ujú. Ahí es donde creo que hay un gran trabajo, ¿no? Trabajazo, trabajazo. Trabajar el ser, o sea, el ser, porque ¿sabe la cantidad de gente que le da sentido a su vida por lo que hace? Exacto, pues ahí Y está. lo que obtiene, ahora me van a cambiar el hacer, va a ser de diferente forma. Entonces no tengo valía. Si tienes la misma o tienes más incluso, ¿no? Hay un trabajo importante, muy, muy importante. Y ese trabajo también nos puede ayudar la IA, ¿eh? Ajá. No, no a darte valor en el ser, pero sí a ayudar, a acompañar en esa parte, ¿no? Eh, ese trabajo del ser va a estar exactamente igual de necesidad en los próximos 10, 15, 20 años. Ujú, ujú. ¿Y cómo Igual. son esos líderes que han integrado ya lo espiritual y que tienen esa conexión, ¿no? Más trascendental con el propósito, que sí que tienen esa conexión interior, ¿no? Y que lo trasladan también a las personas con las que colaboran, a sus clientes, etcétera. Ana, hay un adjetivo para ellos y es como los demás se refieren a ellos. Raros. Y créeme, me dicen, mira, yo no sé lo que tiene, pero tiene algo. Pero él es muy bien, ¿sabes? Él es muy, muchos le llaman, él es muy chulo, pero muy chulo de bueno, no Ya, de sobrado, ¿no? sí. Mira, tú a esta gente les ves muy, muy humildes, muy desde la humildad. Notas que es una persona que está trabajada a ese nivel. Es una nivel, y tú le ves la humildad, pero tú le ves el nivel en el que está y dices, wow, carajo, tipo que, tipo que a lo mejor es el CEO de una empresa de 10.000 personas. El tipo es un tipo humilde. Y fíjate, te voy a decir que el otro día leyendo a Satya Nadella, el CEO de Microsoft, él decía que él catalogaba la humildad como el reflejo que quería ver en sus empleados de que reconociesen los errores. Y digo, carajo, este tipo, o sea, reconocer errores, mira, un error que a lo mejor a ellos les puede costar Ujú. dinero. Y él decía que no, que costaba más dinero el tratar de ocultar el error que reconocerlo, porque ya reconocemos, mira, metimos la pata, vamos a trabajarlo. Mira, ves en estas personas autenticidad. Su lenguaje corporal es relajado. No están en lucha. Son las personas que tú les preguntas, ¿cómo estás durmiendo? Y se extrañan que les preguntes eso, porque para ellos no existe otra forma. Duermen súper bien. No tienen que tomar nada para dormir. Son personas que tú les ves que ante el imprevisto, la primera opción no es el descontrol emocional, no es el grito, el chillido, el señalamiento, la culpa, sí el resolver, ¿eh? Sí el Ujú, resolver, sí ujú. el resolver. Y en el caso incluso que los hay,
donde tú ves una pérdida de control emocional en estas personas, dura un poco en pedir excusas, resolverlo y darle la vuelta a la cosa. ¿Ok? Tú los ves que tienen una vida muy equilibrada. Y tú dices, ¿cómo lo ves? Normalmente no lo suelen subir a las redes, ¿eh? Lo ves hablando con ellos. Ellos mismos te dicen, José Manuel, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Y tú le cuentas más o menos, y tú, ¿y qué vas a hacer tú? Y te dicen cosas que tú dices, wow. No son grandes cosas de, me voy a ir a, entonces no. No, a lo mejor son cosas bien. Mira, vamos a hacer una práctica de no sé qué con los chicos en casa y luego con mi pareja, pues vamos a hacer no sé qué y vamos a ir no sé cuántos y vamos a... Y lo notas de una forma, lo notas de una forma, créeme, de una forma diferente, ¿eh? De una forma muy diferente. Lo ves, es que se ve, es que se ve, se respira, lo respiras en ellos. Y luego sobre todo ves que tienen mucha paciencia, muchísima paciencia, lo tienen muy cultivado esa paciencia. Tú los ves que en el equipo los ves en una reunión, yo muchas veces hago de shadow, de sombra, en las Sí. reuniones de ellos, donde no participo, pero estoy, y yo voy yo soy el primero en llegar, le pido a él que sea el segundo en llegar, porque quiero ver dónde él se sienta y luego los demás cómo se van ubicando, y solo la forma de sentarse, Ana, de un tipo que está trabajado con esto a un tipo que no, es, o sea, es increíble, de verdad es Claro. increíble. Es increíble. Ojalá me dejasen grabar eso un vídeo alguna vez. Porque hay gente simplemente o sea, que se sientan todos al lado contrario, lo van como rechazando y al final el que se sienta al lado es el que llega al último. No hay más villas. Y en este caso no. Y cuando llegan y antes de la reunión, por ejemplo, han incorporado técnicas, fíjate, como el minuto de reflexión antes de la reunión. Y el minuto de reflexión antes de la reunión es un minuto antes de reunir, todo el mundo está en silencio y reflexiona cómo puedo dar mi mejor versión en esta reunión. Qué bueno. A mí me parece brutal eso, porque lo he vivido, lo he visto, lo he trabajado en otras empresas y me parece increíble, Ana. Ujú, Es ujú. un minuto, ¿eh? Luego, algunas empresas lo llevan un poquito más allá, otras hacen 2 minutos de agradecimiento, lo hacen con un lenguaje muy secular, no tratando de tocar religiones y todo esto, porque de todos cada uno tiene una creencia religiosa todo esto tiene que ser integrador, Ujú, exacto. integrador, y no tocar lenguajes que puedan herir de esto y ya tenemos ahí una situación, ¿no? Pero hacen agradecimiento, cada uno un agradecimiento. Retomemos el tema de las palabras, no utilizando cierto tipo de palabras, pero como un agradecimiento, ¿no? Y son cositas que a lo mejor inviertes 5 minutos de una reunión, ¿ok? Wow, y se nota muchísimo, la gente se nota. Evidentemente vas a tener a la persona que no lo valora, que está en un momento de su vida diferente, que sale de allí criticándolo, también es parte de, ¿no? Y ahí esta gente pues echa mano de la cultura y hacen un plan para ellos para tratar de incorporarlo, para tratar de montarlo en el Ya. barco, pero sin obligación. Es decir, no puedes decir, oye, pero tú entiendes que esto de un minuto de reflexión es esto. Pues entonces no vengas a las reuniones o vienes de... No, no. Tiene que fluir, Ana. Claro. Y unos están más preparados y otros están menos preparados para esas cosas, ¿no? Evidentemente, si hay alguno que se empieza a bombardear o a dilapidar las cosas, pues se le hace un plan diferente. Y si no, al cabo de 3 meses, se le invita a ser feliz en otro lugar o, como llaman en algunos casos, se le invita a que en vez de ser empleado seas cliente nuestro. Bien. Buena invitación. Qué maravilloso sería, José Manuel, que los líderes, ¿no? Sobre todo, y bueno, todo el personal, pero especialmente aquellos que dirigen a personas, sean líderes conscientes de esta forma que nos los has descrito, porque eso emana una energía, además, que se palpa, ¿no? Y se vive en la cultura empresarial, además.
Fíjate que hay un par de aspectos que son importantes para eso, Ana, y es que el líder tiene que estar trabajado por dentro. Mm, Si no, es posible que tú implementes políticas, lo incorpores en cultura, lo hagas con tu equipo, sí, por supuesto, pero no va a ser sostenible, Ana. claro. ¿Por qué? Porque adentro no está bien la cosa. Mm, Adentro es un equilibrio. ¿Y qué va a pasar? Pues la gente se va a dar cuenta de que no es genuino, de que no es verdadero y no va a fluir, no va a funcionar. Entonces, el líder se tiene que trabajar por dentro. Mira, para mí es un, el liderazgo es como, es un privilegio. Liderar personas es un privilegio. En el ejército, por ejemplo, yo no me sé los estamentos, pero sé que hay tenientes coroneles, generales y sargentos y cabos y no sé qué. Pero tú en el ejército entras, por ejemplo, como soldado y vas subiendo, no sé si lo digo bien, a cabo, a sargento, y cuando ya empiezas a tener galones, el del galón anterior te va a respetar por tu galón. Sí o sí, le caigas bien o no, lideres bien o no, porque tú tienes un galón ahí. Fuera del ejército, no, Ana. Fuera del ejército tú te tienes que ganar el derecho a que ellos entiendan que tú puedes ser el líder. Entonces, ese ganar es entender que la gente no solo viene aquí para echar los proyectos para adelante, para cumplir las expectativas, para conseguir objetivos, que también, por supuesto, tiene que estar. Y claro, pero además en los ambientes de trabajo, en las fábricas, en los negocios, en las tiendas, en las oficinas, caramba, que son muchas horas las que pasamos ahí. Hay que reformularlo de una forma diferente. es Para que necesario, la gente se enferma en los lugares de trabajo. claro. Se enferma en los lugares de trabajo. La gente cree que se enferma por el jefe. No, no, el jefe no enferma a nadie, Ana. Ya. El jefe es un espejo para ti, pero él no te enferma. Eres un espejo tú que estás allí, ¿ok? Ujú. Entonces, ¿por qué no en los ambientes laborales, profesionales, no podemos estar bien? Necesario, Y necesario. podamos tener una vida equilibrada, que cuando yo salga de aquí y me vaya a mi casa, además de físicamente estar íntegro, pues además que mental y emocionalmente, wow, llega allí con unas ganas wow, de Claro, vida, ganas de vivir, ganas de, no llega allí, oh, mi trabajo es una, entonces, oh, hey, Dios mío, no, no puede ser. Yo sé que algunos nos escucharán y dirán, vaya, José Manuel, tú no sabes de qué trabajo, yo sí lo sé, he pasado por ahí, he estado en ese trabajo como empleado y claro. luego lo he visto desde fuera y yo sé, yo te entiendo. Y yo a esas personas les haría una pregunta, Ana, y les diría, hasta el día de hoy, ¿qué te ha impedido salir de esa empresa? Porque lo peor que le puede pasar a las personas en el entorno profesional son dos cosas, Ana. Lo peor que les puede pasar. Una, estar en una empresa que no te sientes bien. El Ujú. trabajo no tiene propósito para ti, no tiene sentido de vida para ti, pero que te paguen muy bien. Ya, ¿Por qué? Te vas a perpetuar ahí. ¿Por qué? Porque te pagan bien. ¿Ok? Lo otro peor que te puede pasar es estar en una empresa, te sientas bien o mal, no importa, pero ujú. tener un líder que no esté trabajado y sobre todo que tenga una carencia fundamental y es que te irrespete y que no te dé retroalimentación, que no te diga cómo van las cosas, que no sepas si va bien, si va mal y te enteres un día porque te llaman de recursos humanos para darte una cartita. Es lo peor que te puede pasar. Entonces, la gente tiene que reflexionar, porque cada quien busca y tiene el jefe que necesita tener en ese momento. De acuerdo contigo. Y no hablo de trabajo, sino es alguien que le refleja algo en su vida que necesita tenerlo, Sí, jefe, pareja, compañeros, etc, etc. tal cual, ¿ok? Así es. Aunque no todo el mundo puede estar entendiendo Ya. ciertas cosas,
y es respetable, pero bueno, ese sería otro tema. Ese Esa es sería nuestra labor, ¿no? También está ahí. Y José Manuel, ¿cómo hacemos que esto que estamos hablando no quede en un checklist más de la empresa, ¿no? Que no quede en imagen y que realmente sea algo integrador? ¿Qué crees tú conveniente ahí? Te voy a compartir unos tips que pueden funcionar muy bien, ¿ok? Primero que nada, hay que incorporarlo en cultura. Ujú, Por supuesto, doy por sentado que está apoyado desde arriba, como decíamos antes, claro, ¿ok? es la Hay, base. hay que incorporarlo en cultura. Posiblemente dentro de cultura tú tengas que nombrar a una persona que sea la persona que vaya a manejar ese proyecto. Tiene que Ujú, tener una cabeza visible. Y esa cabeza visible, dependiendo la empresa, el tamaño, la organización, cómo esté, tiene que utilizar sponsors. Sponsors dentro de la compañía. Son personas que yo utilizo para que sponsoricen, no que vayan a pagar nada, sino ya. que sean los que el alma de todo esto en su área o en su departamento o en su zona. Esas son las que me van a ayudar. No podemos hacer esto desde un mandato desde arriba en el que baja. No, posible, no lo puedes hacer. Y no implementarlo desde el primer momento en toda la empresa. Ujú, No por olas. Vamos a hacerlo esto ahora en el nivel 3 de tecnología. Ok, pues nivel 3 de tecnología. Y observas cómo va. Y observas qué está pasando. Y pones atención al feedback de lo que se va recibiendo. Y a partir de ahí vas haciendo ajustes y implementas en otra área. Y subes a otro nivel de empleados por olas, poco a poco. No aconsejo que lo hagan así de, para toda la empresa, a partir del próximo lunes, no, no lo hagan así. ya. No lo hagan así bajo ningún concepto. Bien, bien. Pues José Manuel, coméntanos ahora mismo cuáles son tus proyectos futuros también, si quieres compartirnos, aparte de todo ese gran trabajo y gran labor que haces a nivel de empresas. Ujú. Pues mira, actualmente tengo la bendición de estar metido en muchos proyectos de trabajo, o sea, del día a día de trabajo en campo. Por ejemplo, mira, Ana, a mí en los últimos años me han preguntado mucho, José Manuel, pero tú no has publicado un libro, tú no tienes un canal de YouTube. Oh, pues sí, pues es verdad, tienes razón. ¿Por qué? Digo, pues porque estoy en la mina trabajando, o sea, estoy picando piedra. ¿Qué es eso? Estar con los clientes todos los días. Y lo digo desde el agradecimiento, desde una gratitud total. Pero Claro, es que trabajo de campo. Bueno, entonces, otros proyectos en los que estoy es cambiar un poquito eso. bien, Cambiar un bien. poquito eso. Y estoy, bueno, te lo voy a anticipar. Estoy desarrollando cómo los consultores, los coaches, los psicólogos, podemos incorporar la inteligencia artificial en nuestra práctica diaria y Bueno, cómo eso puede hacernos mucho más eficaces para con nuestros, dependiendo del caso, clientes o pacientes o acompañados, ¿ok? O ujú, coacheados, llámalo como quiera, ¿no? Cómo ser mucho más eficientes y cómo además trabajar el cliente sienta que mi tiempo contigo no es una hora cada 2 semanas, ya, sino una hora cada 2 semanas tú y yo nos encontramos, pero yo estoy contigo el resto del tiempo. Entonces estoy viendo cómo poder, ya tengo avanzadita algunas cosas, cómo bien, poder bien. incorporar esto en nuestra práctica diaria. Por un lado, porque va a ser una ayuda muy, muy grande para las personas a las que podamos Claro. acompañar. Y por otro lado, para que de alguna forma utilicemos la inteligencia artificial y que la gente no nos sustituya por la inteligencia artificial. Tenemos que ir por delante de ella y ofrecer un plus, porque ya podrán ver hoy en día en las redes sociales lo podrán ver, una persona que entra y se ha armado un consultor especializado en ChatGPT Ya. y este es su coach o su psicólogo o su que muchos salen por ahí criticándolo, yo no lo voy a criticar tanto,
porque a algunos les sirve, a otros a lo mejor no les sirve tanto. Unos han podido sacar el prompt que verdaderamente impacta, otros no tanto. Y luego también estoy en un proyecto, este ya más local, los otros son más internacionales, este es más local. Estoy más en un proyecto de crear con unos colegas una incubadora de empresas. Una incubadora de empresas aquí en Latinoamérica no es tan habitual, en España es habitual, llevamos muchísimos años, aquí no es tanto, ¿ok? Aquí es todavía esto es muy, y bueno, estamos en ese proyecto, a ver Qué si lo creamos. interesante. Sí, y también estamos viendo cómo podemos incorporar ciertos temas de inteligencia artificial muy aterrizada, muy aterrizada en la práctica de la educación Ujú. en primaria y en secundaria. O sea, digamos, hasta bachillerato. Qué bueno. Cómo poder También estar ahí integrarlo. apoyando a las nuevas Sí, generaciones. sí, 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 muy Y interesante. hacerlo desde ese lugar, ¿no? Con conciencia, con propósito, con esa conexión interior que tú además trasladas a tus clientes, les enseñas, ¿no? A trabajarla y además, pues como tú bien dices, que estás ahí, como bien dices, en la mina, ¿no? O sea, trabajando día a día con esos empresarios, esas grandes organizaciones y viviéndolo a diario. ¿Dónde te pueden contactar, José Manuel, para trabajar contigo? Pues la mejor forma es en Instagram, la mejor Ujú. forma, aunque no es que Bien. el Instagram lo tenga muy activo, pero en Instagram, el Instagram es José Manuel Benavent, terminado en ENT, Sí, P, rayita baja. José Manuel bien. Benavent, P, rayita baja. Y si alguien me quiere contactar porque tiene alguna duda, una pregunta y quiere hacerlo por teléfono, por WhatsApp, puede estar en cualquier lado del mundo porque el WhatsApp, maravilloso, bendición también. El teléfono es el +1 829 343 7013. Por ahí, por WhatsApp, me pueden localizar. Tienen que saber la persona que tenemos 6 horas de diferencia. Tus, los medios de contacto para que puedan también trabajar desde ese lugar, ¿no? De conexión, de propósito, de espiritualidad. Yo creo que hoy hemos sembrado ahí como esas semillitas. Tal vez dentro de unos años esta entrevista dirá, bueno, José Manuel, ¿cómo anticipaba también ese futuro que ya está aquí, ¿no? Entonces, Cada vez va a ir más esto, Ana. Cada vez va a ir a más el tema de la espiritualidad de las empresas. Llegará un momento en que será, como tú decías antes, será normal. Incluso señalaremos a la empresa que no, pero ¿cómo tú no estás en esto? Pero allí claro. fulano, el otro, aquí, tal y cual. Llegará ese momento. Y no está demasiado lejos, ¿eh? Ajá. Sí, recomendaciones de libro, película, música. ¿Quieres Mira, decírnosla? Un uno libro. es Empresa con Alma, Mm, de Freddy Kaufman, ¿ok? La otra es El alma de las organizaciones, de David White, bien, ¿ok? Y luego una película, es película documental, porque película per se no hay, pero película documental sí. es una que está en Netflix Mm, que se llama The Mindfulness Movement. vale, Y está muy chulo, muy interesante, bien. muy interesante, ¿ok? Y luego hay uno que a mí me gusta muchísimo, que se llama La Corporación, Mm, una película del 2003. Está muy bien. ¿Por qué? Porque analiza el alma de las corporaciones desde todos los niveles. Es película documental vale, y puede ser muy representativo para la gente. pues lo buscaremos, lo añadimos. Pues muchas gracias, José Manuel, por tu tiempo, por haber estado en una cita contigo. Namaste. A ti siempre, Ana, un placer compartir contigo. Gracias.